Bueno, muy bien, cuando son exactamente las 8:43, vamos al encuentro de un querido amigo, el doctor Héctor Casanueva Ojeda, profesor, investigador del Instituto Universitario de Investigaciones Latinoamericanas, de la Universidad de Alcalá de Henares, entre tantas otras cosas. Héctor, buen día, gracias por atendernos. Buen día, Herminia. Muy contento de esta conversación. Muchas gracias. Una de las primeras, no, un placer, el placer es nuestro. Una de las primeras preguntas tiene que ver cómo estás viviendo en Europa misma, ¿no? Es como que esta guerra está más cerca. Vos estás en España, tengo entendido. Sí, efectivamente, sí, en España, y vivo acá hace ya varios años, y efectivamente acá se vive de una manera directa y con mucha preocupación lo que está ocurriendo, sobre todo después del asalto a la central nuclear en Ucrania, la más grande de Europa, y que si bien no ha tenido hasta el momento la Organización de Energía Nuclear, no ha tenido consecuencias en ese sentido, sin embargo es un riesgo cierto de que en este momento esa central está tomada por los soldados rusos y no se sabe exactamente qué capacidad además tienen ellos para controlar cualquier problema que se pueda producir. Entonces acá estamos viviendo eso de esa manera. Además hay que pensar que en España tenemos unas bases de la OTAN, ¿no? Estamos lejos del teatro de operaciones, por decirlo así, de Ucrania. Sin embargo, ya sabes tú que ahora con misiles y con todas estas nuevas tecnologías, la verdad es que las distancias no tienen demasiada importancia. Estamos a 3.500 kilómetros más o menos de allí, pero tenemos bases acá en Madrid, al lado de Madrid, la base Torrejón de Ardoz, por ejemplo, es una base aérea de la OTAN española, pero con la de la OTAN. Tenemos en Zaragoza también, tenemos el puerto de Rota en el sur, así que, bueno, España y además miembro de la Unión Europea y de la OTAN. Entonces aquí se vive cotidianamente lo que está pasando y a la expectativa un poco y trabajando el gobierno español en el marco de las decisiones que toma la Unión Europea. Te consulto, Héctor, ¿esto ya es la Tercera Guerra Mundial? Es una pregunta que flota, ¿no?, en el aire, y la verdad que la respuesta no puede ser concluyente ni en un sentido ni en otro, ¿no? Se podría decir, en fin, los especialistas están deliberando a este respecto y la mayoría no consideran que esta pueda ser una tercera guerra mundial o la sala de una tercera guerra mundial. Pero si uno se atiene también a evidencias históricas, hay que recordar que cuando Hitler decidió invadir y apoderarse de los Sudetes de Eslovaquia, tampoco se pensaba que eso pudiera desencadenar una guerra mundial, sino que se pensaba que incluso, y esa fue la decisión que se tomó en su momento, ¿verdad?, Chamberlain, fue decir, bueno, mire, lleguemos a un acuerdo con Hitler, y en cierto modo fue como entregar Checoslovaquia, y suponiendo que eso iba a ser suficiente, y sin embargo ya sabemos lo que ocurrió, una guerra mundial. Entonces, estos son impredecibles, estas cosas de momento. Uno tendría que pensar de que hay un mínimo de sensatez en todos los actores como para no provocar una tercera guerra mundial, porque una tercera guerra mundial tendría que, claramente, estamos hablando de una guerra nuclear. Claro. Eso afectaría a todos, no solamente a... De momento, esto está siendo una guerra convencional, en el sentido de que lo que está haciendo Rusia es avanzar sobre un objetivo y con la infantería, generando las condiciones para ir ocupando el territorio. Y de momento da esa impresión, pero al estar, hay que pensar que en Europa hay operativas en estos momentos 110 centrales nucleares en toda Europa. Y Francia es la que más centrales tiene,
y es la que más depende de la energía nuclear. El 70% de la energía que se produce eléctrica en Francia es de España. Sin embargo, bueno, más o menos un 20-25% de su electricidad proviene también de centrales nucleares, y luego, bueno, Alemania, que había tomó la decisión de desmantelarla en el día, eso está en duda, porque bueno, esto, ¿tú te acuerdas el accidente bueno, Chernobyl primero y después el de Japón? Y desató la construcción de nuevas centrales en algunos casos y el desmantelamiento en otros casos. Hay que recordar que la Unión Europea hace 2 meses o algo así había decidido, dentro de su estrategia de avanzar hacia energías limpias y eliminar progresivamente las energías provenientes de combustibles fósiles, había tomado la decisión de considerar la energía nuclear como una energía limpia. Y ahora vamos a ver qué va a pasar con todo esto. Ustedes digo ustedes porque un grupo muy interesante de personas que por suerte tratan de pensar el futuro, ¿no? El otro día, cosa que te agradezco enormemente, pudimos tomar contacto con el ingeniero Vitar, que le recuerdo a nuestra audiencia, fue 3 veces ministro de tanto de Salvador Allende como del doctor Lagos como de la presidenta Bachelet. Digo, son ustedes personas que piensan el futuro. ¿Es posible pensar el futuro y su incidencia en Latinoamérica con lo que estamos viviendo, en medio de lo que estamos viviendo? Herminia, claro, no solo es posible, sino que es urgente e imprescindible. Y justamente esta guerra demuestra la falta de pensamiento estratégico de futuro, de lo que se llama la gobernanza anticipatoria. Y si nos remontamos solamente, podemos ir hasta el siglo IX para saber cuáles son los antecedentes de todos estos movimientos que se están produciendo, pero no hay que ir tan lejos. En el año 2014 se produjo en Ucrania lo que se llamó la revolución del Maidán. Además significó la muerte de cerca de 100 personas, una masacre en la plaza. Y ¿cuál era el origen de esa revolución? La exigencia que le hacían al gobierno de ese momento de Ucrania de no dejar caer la solicitud de ingreso en la Unión Europea, porque justamente, sobre todo los jóvenes, ven en Europa la democracia, ven en Europa una protección y una sintonía cultural, la posibilidad de participar en los programas europeos, Erasmus y todos los otros programas de ciencia, tecnología, etcétera. Y sin embargo el gobierno en ese momento de Ucrania, que era prorruso, estaba cerrando esa posibilidad porque evidentemente, tal como ha dicho la Unión Europea, a lo que Rusia le teme no es a Ucrania, es a la democracia europea, y porque es contagiosa, y en este caso se demostró. Pero ¿qué pasó en ese momento? Se aplastó esa revolución del 2014 y vino la exigencia, la necesidad de acelerar un proceso de ingreso en la Unión Europea. Si en ese momento la Unión Europea hubiera tenido bien aceitados sus sistemas de foresight, de prevención, de anticipación estratégica, tendrían que haber tomado una decisión, un fast track, como lo que está pidiendo hoy día el presidente de Ucrania, y decir, venga, rápidamente que entren de una vez antes de que se pueda producir una situación de esta naturaleza. No se hizo, se siguió con la burocracia, con los procedimientos, se hizo un acuerdo, pero finalmente no se tomaron esas decisiones. Y eso, obviamente, es aplicable hacia el futuro. Ahora la Unión Europea tiene una vicepresidencia de Foresight, estudios estratégicos, tiene un servicio europeo de estudios políticos y estratégicos que
se supone que tienen que informar las políticas públicas del presente, las políticas europeas del presente, con miras hacia el futuro, en todos los campos. Eso, sin embargo, nuevamente uno lo ve que es precario. Es decir, es un sistema que está instalado con mucha retórica, con mucha parafernalia, pero que, llegado el momento, los líderes no toman en cuenta lo que se está diciendo de anticipación. En este momento, yo supongo que se está pensando en fortalecer esos sistemas. Lo mismo pasa en el caso de las Naciones Unidas, en que desde el Millennium Project, al cual pertenecemos, Sergio Vitar, yo, Jerome Glenn y en fin, hay 70 nodos en el mundo, le hemos planteado al secretario general de Naciones Unidas el año pasado que debería instalarse dentro del seno de Naciones Unidas y con mucha conexión con el Consejo de Seguridad un dispositivo de fortaleza, de estudios de futuro, de creación de escenarios y de gobernanza anticipatoria multilateral. Eso ha sido recogido por el secretario general, se está discutiendo en este momento en la Asamblea de Naciones Unidas componentes de esa propuesta. Y en el caso que tú mencionas de Chile, del Consejo Chileno de Prospectiva y Estrategia, o en el caso de RIDER, que es la Asociación de Prospectiva Iberoamericana, estamos insistiendo a nuestros gobiernos que se instalen unidades de prospectiva, y ahora con esta crisis, con mayor razón. Ya lo pedimos cuando se produjo la pandemia, que nunca debió habernos sorprendido, y sin embargo nos sorprendió por la misma razón. Ahora estamos diciendo, mire, es que en este momento es urgente instalar estas unidades, pero además lo que esas unidades produzcan en cuanto a líneas de anticipación estratégica sean respetadas y sean tomadas en cuenta por los parlamentos y por los gobiernos. Claro, claro. Hoy en esta situación, ustedes ¿qué aconsejarían o a qué conclusiones van arribando a propósito de esas líneas de visualización de futuro? Fundamentalmente, primero creemos que tiene que haber hablando ya del tema específicamente de América Latina, porque esto obviamente que tiene una repercusión, por ejemplo, en términos comerciales, lo va a tener. La guerra no sabemos cuánto se va a prolongar, no sabemos hasta dónde va a llegar, pero desde luego que va a tener un impacto en las exportaciones de América Latina o en las importaciones que hagan en los países europeos, en primer lugar. Y en segundo lugar va a tener un impacto, ya lo está teniendo, en el encarecimiento de ciertos insumos fundamentales, como es el caso del petróleo, por ejemplo. Ha subido de precio de una manera exponencial, y por lo tanto va a encarecer la energía, encarecer la producción de alimentos, y al encarecer la producción de alimentos se va a incrementar la inflación, y todo eso nos va a golpear justo cuando estamos tratando de salir de la pandemia, y nosotros no tenemos el colchón financiero que tiene la Unión Europea, y es un colchón gigantesco al cual puede apelar, y en estos momentos de hecho lo está haciendo. Entonces, ¿qué recomendamos? Primero, en América Latina, una coordinación de los gobiernos latinoamericanos que no se hizo bien para la pandemia, y que ahora tendríamos que tener la capacidad suficiente para decir, a ver, echemos mano de lo que tenemos institucional dentro de la región y que esté funcionando. Yo en esto, tú sabes que yo siempre estoy reivindicando, por ejemplo, la ALADI. La ALADI es un dispositivo, un tratado de Montevideo que está vigente, como que nadie se acuerda, porque está funcionando, porque no genera crisis, porque no genera problemas, pero es un tremendo e importante marco jurídico institucional en el cual podríamos todos trabajar para este tipo de cosas, acuerdos sectoriales, ponernos de acuerdo en los temas fundamentales, bueno, en el caso de la pandemia, obviamente todos los temas sanitarios y también la repercusión económica, pero además ponernos en coordinación, por ejemplo, con el sistema centroamericano económico centroamericano, por ejemplo, la Alianza del Pacífico, por ejemplo, el Mercosur, es decir, coordinar estos distintos esquemas de integración para hacer un análisis común
y al mismo tiempo tomar una posición común frente a la repercusión que esto puede tener en términos económicos, financieros, porque también nos va a afectar en términos financieros, y en términos políticos, es decir, respaldar, por ejemplo, al secretario general de las Naciones Unidas para que instale estas unidades de perspectiva, para que el Consejo de Seguridad se ocupe debidamente de estos temas, etc. Eso en primer lugar. En segundo lugar, lo que nosotros aconsejamos también es que el sistema universitario de nuestros países se coordine para producir conocimiento, puntos de vista, innovación, ideas, propuestas en ciencia política, porque al final de cuentas lo que necesitamos es que nuestros gobernantes, nuestros políticos, nuestros parlamentarios tengan los insumos, el conocimiento para tomar mejores decisiones. Por ahí creemos que tiene que ir. Y en tercer lugar, pero no en último lugar, no pondría en primer lugar, fortalecer la democracia. Fortalecer la democracia de nuestros países, no festinar lo que es un sistema democrático y tener muy claro que aquellos países que no están respetando los cánones democráticos tienen que ser, no digo que tienen que ser aislados, pero hay que contribuir a que en esos países se generen condiciones para el fortalecimiento de la democracia, y en nuestros países que tenemos sistemas democráticos funcionando, mejorarlos, establecer el accountability, etc. Y que si no hacemos eso, la verdad es que América Latina, que ya no pesa casi nada en el mundo, diga todos los análisis geopolíticos de América Latina, sí, como si no existiera, tenemos que volver a ponerla en el mapa, porque si no vamos a sufrir las consecuencias sin haber tenido ni siquiera la posibilidad de haber actuado y hecho algo en favor de un orden mundial distinto, más seguro. Héctor, muchísimas gracias, porque nos has dejado no solamente la mirada de lo que está pasando, sino el análisis y la recomendación, en todo caso, de esta agenda de futuro, por lo que advierto en tus palabras, de futuro bastante inmediato, como para, para pararnos ante una situación como la que estamos viviendo. Así que muchísimas gracias. De nada. Encantado y bueno, hasta la próxima, Herminia. Gracias, un placer. Bueno, hemos conversado con el doctor Héctor Casanueva Ojeda, que pertenece a un grupo de intelectuales que tienen nada más ni nada menos que la responsabilidad, porque así lo sienten, de repensar nuestro futuro en el mundo y especialmente latinoamericano.